Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaré hablando sobre los trastornos de identidad disociativo, conocidos anteriormente como trastorno múltiple de la personalidad y su relación con la criminalidad. A manera introductoria, podemos establecer que los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y una falta de continuidad entre los pensamientos, los recuerdos y los entornos. Una persona que sufre trastorno disociativo escapa de la realidad de forma involuntaria y poco saludable, lo que le va a causar problemas en el funcionamiento psíquico. Por lo general, los trastornos disociativos aparecen en reacción a un trauma y ayudan a mantener los recuerdos difíciles controlados. Los síntomas que pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas van a depender en gran parte del tipo de trastorno que se tenga. Los periodos de estrés van a coadyuvar, van a empeorar temporalmente los síntomas, inclusive lo van a hacer más evidente. Existen tratamientos para los trastornos disociativos y pueden ser desde la terapia de conversación y la parte medicamentosa. Si bien tratar estos trastornos puede ser difícil, muchas personas aprenden nuevas formas de afrontarlo y llevar una vida saludable y productiva. Es importante destacar que existen síntomas característicos y esto van a depender del tipo de trastorno disociativo que se tenga. Y esto van a comprender, ¿verdad? Pérdida de la memoria, lo que se conoce como la amnesia en ciertos periodos, en ciertos hechos, inclusive en ciertas personas, informaciones personales que se pueda tener, una sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones, una percepción de las personas y lo que te rodea van a estar distorsionados o pueden ser irreales, un sentido confuso de la identidad, mucho estrés y problemas en las relaciones personales, en el trabajo u otros ámbitos importantes de la vida. También se van a presentar incapacidades para poder sobrellevar bien estas situaciones de estrés emocionales y profesional y la generación de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, pensamientos y conducta suicida. La Asociación de Psiquiatría Americana, en su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, específicamente el número 5, texto revisado, establece en primer lugar una amnesia disociativa, que es el síntoma principal de, con características de pérdida de memoria, que es más grave que los olvidos normales y no puede explicarse por una enfermedad. La persona no puede recordar información sobre sí misma o sobre hechos en su vida, en especial en las relaciones de los momentos traumáticos. Entonces, esta amnesia disociativa puede ser específica o de hechos producidos en cierto momento y va a establecer, ¿verdad?, afectaciones intensas y puede tratarse inclusive de la pérdida completa de la memoria sobre sí mismo. A veces implica viajar hacia otro lugar o deambular en un estado de confusión que aleja nuestra realidad. Esto es lo que se conoce como la fuga disociativa. Un episodio de amnesia suele ocurrir de manera repentina y durar minutos o horas, o inclusive años o meses. En segundo lugar, tenemos el trastorno dentro de las características de la clasificación del trastorno de identidad asociativo. Recuerden que hablábamos justamente en primer lugar de la amnesia disociativa, en segundo lugar del trastorno de identidad disociativo, y este trastorno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se va a caracterizar por alternar diferentes tipos de identidades y es posible que la persona sienta la presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza o que está siendo inclusive poseído por estas identidades. Cada una de estas identidades puede tener un nombre, una historia inclusive, características únicas y diferencias obvias, ¿verdad? Como voz, género, gestos, incluso cualidades físicas, como la necesidad de llevar algún accesorio, lentes, sombrero, etcétera. También existen diferencias en cuanto a la familiaridad de cada identidad con las demás identidades. En general, las personas con trastorno de identidad disociativo también tienen amnesia disociativa y a menudo sufren lo que se conoce como una fuga disociativa. Y en tercer lugar, tenemos los trastornos de despersonalización o trastorno de desrealización. Este trastorno va a implicar una sensación continua o episódica de desconexión o de estar fuera de uno mismo, observando acciones, sentimientos, pensamientos
y como si estuviera prácticamente mirando una película, pues. Esto es lo que se conoce como la despersonalización. Inclusive es posible que otras personas y los que están a su alrededor se perciban distantes, borrosos o como en un sueño. El tiempo inclusive parezca pasar muy lento, más rápido que el mundo le va a permitir a estas personas ver el mundo un poco irreal, ¿no? Entonces, la persona podría, de alguna u otra manera, estar viviendo una desrealización o una despersonalización o ambas. Y los síntomas pueden ser sumamente preocupantes porque pueden durar años en la vida de estas personas. ¿Qué causa, no, este trastorno de identidad disociativo? La mayoría de las veces los trastornos disociativos suelen manifestarse como una manera de poder afrontar los traumas vividos. O sea, la mayoría de las veces los trastornos se van a presentar en niños que son sometidos a maltratos emocionales, abuso sexual o inclusive a maltrato físico durante un largo tiempo. Y esto, por supuesto, genera estrés, este estrés, ¿verdad? Que de alguna u otra manera en sus presentaciones va a afectar la vida del ser humano. Estrés de guerra, estrés por un accidente, estrés por un desastre natural, estrés por vivir abuso o maltrato. Entonces, esto de alguna u otra manera en los niños específicamente tiene una mayor capacidad de daño psíquico. Entonces, esto va a permitir que en el ser humano, específicamente comenzando desde la niñez, va a empezar a disociar para poder superar esta experiencia traumática y esto puede usarse como un mecanismo inclusive de superación como respuesta a situaciones estresantes en la vida vivida. Existen también factores de riesgo. Las personas que padecen maltrato físico, violencia durante la niñez, la infancia o durante mucho tiempo corren el mayor riesgo de poder manifestar estos trastornos disociativos. Los niños y los adultos que pasan por estos eventos traumáticos como guerra, desastres naturales, secuestro, tortura, procedimientos médicos prolongados y traumatizantes pueden tener estos trastornos. Las personas con trastorno disociativo presentan un mayor riesgo de tener complicaciones y trastornos asociados como autolesiones o mutilaciones, pensamientos y comportamientos suicidas, disfunción sexual, trastornos por alcoholismo y abuso de otro tipo de sustancias, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la personalidad, trastornos del sueño, como pesadillas, insomnio, sonambulismo, trastornos de la alimentación y otros síntomas, ¿verdad? Que son considerables en las relaciones que esta persona pueda tener. ¿Qué se recomienda en la prevención para prevenir que se desarrolle este tipo de trastorno? Por ejemplo, en los niños que son víctimas de maltrato físico y emocional o de abuso sexual, ellos van a presentar un mayor riesgo de desarrollar trastornos de la salud mental como los trastornos disociativos. Si el estrés y otros problemas están afectando la forma en que tratas a tu hijo, yo te sugiero que busques ayuda. Habla con una persona de confianza, como un amigo, un médico o un líder de tu comunidad religiosa. Pide ayuda para hallar recursos disponibles como grupos de apoyo, etcétera. Busca iglesias y programas educativos comunitarios que ofrezcan clases de crianza de hijos que también pueden ayudarte a aprender técnicas parentales más saludables. ¿Cómo se diagnostica este trastorno disociativo? Bueno, déjenme decirles que para diagnosticar este tipo de trastorno suele implicar una evaluación de síntomas y el descarte de cualquier afección médica que pudiera estar causando, ¿verdad? Esta patología. Entonces, las pruebas y el diagnóstico a menudo implican una remisión, por supuesto, a un profesional de la salud mental para poder determinar un diagnóstico exacto. La evaluación tiene que ver mucho con el examen físico, el examen psiquiátrico y, por supuesto, los criterios diagnósticos que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El tratamiento
para estos trastornos disociativos va a variar en función del tipo de trastorno que se tiene, pero por lo general incluye psicoterapia y medicamentos. Recuerden que la psicoterapia es el principal tratamiento para los trastornos disociativos y esto, por supuesto, va a estar enmarcado en una serie de terapias especializadas aplicadas por un profesional de la salud mental. Y cuando me refiero a los medicamentos, ¿verdad? Se pueden recetar antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o inclusive antipsicóticos que va a ayudar a controlar los síntomas de la salud mental asociados a los trastornos disociativos. Existen, por supuesto, otros tipos de tratamiento como hipnosis, EDMR, la terapia cognitiva conductual, que van a ayudar de alguna u otra manera a, a agilizar los procesos de recuperación de esta patología que pueda tener una persona que haya sufrido violencia, maltratos, etcétera, y que haya dado inicio al desarrollo de esta enfermedad como es un trastorno múltiple de personalidad o trastorno disociativo de personalidad. En este caso en específico voy a hacer referencia, ¿verdad?, al famoso Billy Milligan, que fue un asesino serial en Estados Unidos y desarrolló este tipo, creo que desarrolló entre 23 y 24 personalidades, de la cual vamos a estar haciendo referencia, para entender un poco cómo es el desarrollo, el diagnóstico y la prevalencia de este tipo de patología. Entonces, Billy Milligan fue un ciudadano norteamericano que nace un 14 de febrero del año 55 en Miami Beach, en Florida. Su nombre era Willing Stanley Milligan, conocido como Billy Milligan. Él no tuvo una infancia normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, su papá, y el alcoholismo hicieron que el pequeño Billy se sintiese continuamente desprotegido, ¿no? Entonces el primer suceso que lo marcó fue inclusive la muerte de su papá. Ocurrió cuando él tenía 3 años. Primero, el hombre trató de suicidarse mezclando pastillas para dormir con alcohol y al no lograrlo, meses más tarde, se quita la vida envenenándose con monóxido de carbono. Entonces, la depresión que arrastraba Billy Milligan pudo con él y justamente fue la primera brecha en la mente de él, pues claro, no fue la única, ¿no? Ya en el año 63, Dorothy, la mamá de Billy, realizó su vida de la mano de Chalmer, su segundo marido, un pederasta que abusaba sexualmente de Billy, y durante el tiempo que convivió con su padrastro en la Lancaster, Ohio, el niño sufrió múltiples violaciones y torturas, inclusive fue enterrado vivo y colgado de los pies hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal lo condenó. Por entonces ya el pequeño Billy sufría de trastorno múltiple de la personalidad. Actualmente, como les decía, este trastorno se llama trastorno de identidad disociativo. Ya su mente estaba creando un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Era como una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. Primero aparece David, de 8 años. Estamos hablando ya de las personalidades que se conformaron en la psique de Billy Milligan. Era muy sensible y él lo llamó el guardián del dolor. Después llega Christine, con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y el sordo Sean, con 4 ya personalidades, escuchaba zumbidos en su cabeza y estas identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Poco más tarde se sabe que su infancia y adolescencia, a medida que nacían estos personajes, el yo principal iba mermándose, ¿no? Iba mermando terreno psíquico y capacidades cognitivas, su memoria. Él no recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades, incluso parejas sentimentales que desconocían que estaban ante un verdadero Jekyll y Hyde. Entonces, algunas de sus identidades se exhibían pacíficas, otras tiraban por el camino de la delincuencia
Y así fue como Billy Milligan en el año de 1975 se transforma totalmente en un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon, en Ohio, a cometer una violación y un robo a mano armada. Ya a principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como un delincuente sexual sin que nadie sospechase ese cóctel de temperamentos que llevaba dentro. Llegó octubre y Billy Milligan empezó a deambular por el campus universitario de la Universidad de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, él secuestra y viola a 3 mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy Milligan. Mientras que una mujer aseguraba que tenía un acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad, después inclusive de violarla, y la última refirió, ¿verdad?, que él hablaba como si fuese una niña de 3 años. Estaban ante un caso muy desconcertante con Billy Milligan. Cuando las autoridades lo capturan, su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo que agresivo y violento, y a veces escribía con la mano izquierda, otra con la mano derecha. En ocasiones tenía un acento eslavo, en otras ocasiones un acento alemán y en otras ocasiones con un acento inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. Este criminal permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado, violación, hasta que le realizaron los exámenes psicológicos y psiquiátricos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía de esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, que los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Billy, provocando un comportamiento inusual. Y esto justamente se desarrolla como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por abuso sexual o por abuso físico muy grande. Y a raíz de esto, la persona fragmentaría su psique, su conciencia, para poder sobrellevar su trauma en su vida. Con estos informes, los abogados de Billy, de verdad, respaldaron su defensa ante el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladase a un hospital psiquiátrico. Así fue como, a la espera de un juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, sus propios comportamientos y sus propias preferencias, desde alimentos a ficciones, inclusive, hasta comportamientos sexuales muy marcados. Por ejemplo, las de Rage y la de Adalana, que eran los más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. El propio Billy, a los 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. Posteriormente, tenía la de Rage Vadaskovich, de 23 años, que él llamaba el guardián del odio, que era un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de las violaciones. Otra de las personalidades era Arthur, de 22 años, un hombre inglés muy educado, muy formal, inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de un pensamiento intelectual. Había otra, ¿verdad? Otra personalidad de que era Allen, de 18 años, era un estafador y manipulador, era muy hipócrita, agnóstico, escribía con la mano derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Otra personalidad era Tommy, de 16 años. Tommy tocaba saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. Otra de las personalidades era Danny, de 14 años. Danny sufría de antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Él pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Chalmers era el padrastro de Billy Milligan, el que lo violaba y lo torturaba.
David, a los 8 años, que era otra personalidad, el cual llamaba el guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades, él tenía mucha sensibilidad. Había otra personalidad llamada Christine, de 3 años, una niña disléxica que le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur, otra personalidad de Billy, le enseñó a leer y a escribir, mientras que Regan tenía un vínculo muy especial con ella. Había otra personalidad llamada Christopher, de 13 años, que era el hermano de Christine. Era un niño muy obediente, pero problemático, y él tocaba la armónica o la sinfonía, ¿no? Y Adalana, de 19 años. Adalana era otra personalidad que tenía Billy, era lesbiana, tímida y solitaria, y escribía poesía, y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter egos, o sea, ni de las otras personalidades que estaba en posesión de Billy Milligan. Otro de los psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue el doctor David Cole, quien añadió 14 personalidades adicionales a las primeras 10. Las describió como los indeseables. Aquí está Philip, de 20 años, conocido como el matón, tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje muy soez, muy vulgar y cometía delitos menores. Estaba Kevin, de 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. Estaba el de Walter, otro que tenía otra personalidad o otro alter ego, de 22 años, que era un australiano cazador con un excelente sentido de orientación y reprimido emocionalmente. Estaba April, ¿verdad? Una mujer de 19 años conocida como la perra. Planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Regan para que lo asesinara. Estaba Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Él esculpía y tallaba madera. Estaba Marx, de 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada menos que alguien se lo dijese. Estaba Stevie, de 21 años, era impostor, imitaba a los demás de una forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Estaba Lee, de 22 años, no, 20 años si no me equivoco, perdón, que era cómico, bromista, era ingenioso, sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba por nada, ¿no? Estaba Jason, de 13 años, sufría reacciones histéricas y rabietas de vez en cuando. Y Robert, de 17 años, también llamado Bobby, que era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Estaba otra personalidad llamada Sean, de 4 años, conocido como el sordo. Él escuchaba zumbido en su cabeza. Estaba Martin, de 19 años. Era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, que trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Estaba el maestro, de 26 años, era la suma de prácticamente las 23 personalidades en una sola. Era muy brillante, muy sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba el mismo como Yo soy Billy en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de los otros alter ego. Cuando llega el juicio de Billy, todos los que estaban comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de una forma distinta. Sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no pueda ser real, lo que no pueden falsearse sus síntomas. Así fue como el juez ordena su traslado a una institución psiquiátrica, a una institución mental, ¿verdad? Hasta su recuperación. Durante aproximadamente 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura y lo consiguieron. Ya en el año de 1988 y después de que todas las personalidades se funcionaron en una sola, el violador sale en libertad. Además, lo absuelven de todos los cargos que había generado él en el año 91. Y una vez dado de alta, Billy se muda a California, donde empieza una nueva vida e intenta que James Cameron, director de la película El Titanic, hiciese una película sobre su historia. Pese a que compraron los derechos del libro
para realizar esta película, jamás se rodó. Ni siquiera cuando en el año 2015 Jason Smilovich y Todd Kessberg retomaron, ¿verdad?, este proyecto que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, ¿no? Por ahora continúa parado, ¿no? No así Split en España, que basó su relato de Milligan gracias al actor James McAvoy, la película Fragmentado, se hace, ¿no? Entonces, el 12 de diciembre del año 2014, Milligan muere de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como una defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. ¿Qué podemos concluir de este trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno múltiple de la personalidad? Toma prácticamente este nuevo apelativo en base a las consideraciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, texto revisado, en donde se establece que la condición principal de este trastorno no es presentar múltiples personalidades, sino la falla en la integración de los diferentes elementos del psiquismo. Y en este caso, la disociación es entendida como la fragmentación de diferentes estructuras psíquicas. Desde este punto de partida, no se trata de que diferentes personas vivan dentro de un mismo cuerpo. El conflicto va a radicar en que no se logran integrar de una manera adecuada los diferentes elementos de la memoria, la percepción, la conciencia, por ejemplo. Entonces, en el proceso de fragmentación se pierde la continuidad del yo. Este proceso se presenta junto a alteraciones en la memoria, en la conciencia, en la percepción y el comportamiento. Las alteraciones en la memoria producen lapsos de olvidos de información que tiene la persona, información fundamental. Todos los síntomas propios del trastorno provocan dificultades en el relacionamiento del sujeto y su desempeño en el área laboral, y de igual manera se hace referencia a la ambivalencia en los sentimientos cuando la conciencia se encuentra fragmentada a raíz de una experiencia traumática. El amor y el odio que se sienten por esta figura de apego que infringe abusos en el niño. Y estos sentimientos no pueden convivir juntos en el psiquismo de este niño. Por lo tanto, se van a alternar de manera que tal, mientras no suceden estos episodios de abuso, el niño separa de su mente las emociones negativas que le generan estos episodios para mantener ese vínculo fundamental con su mamá o con su papá. En esos momentos están presentes las emociones de amor. Durante los momentos en el que este abuso se efectúa, van a aflorar los sentimientos de odio. Y esto sucede porque en el momento en el que el abuso está en curso, se reactivan las estructuras de defensa. En base a este cambio entre estados emocionales, se comienza a desarrollar las barreras amnésicas que separan el yo de estos sentimientos. Y estas barreras pueden provocar una fragmentación grave en la mente del niño para posteriormente influir en su vida adulta y desarrollar el trastorno de identidad disociativo. Por otra parte, se hace énfasis en la relación del apego-disociación y se entiende que la disociación puede deberse a la dificultad de las figuras de apego para ayudar a construir en sus hijos una acepción única de ellos mismos que promueva el desarrollo del self, o puede deberse a un trauma ocasionado por las mismas figuras. Déjeme hablar, cuando hablo de self, ¿no? Esta palabra inglesa se traduce en psicología como sí mismo y es un constructo, concepto, una categoría descriptiva que se utiliza por diversas escuelas psicológicas como la psicología social o la psicología cognitiva o inclusive el humanismo y la gestal, ¿verdad? Para poder identificar, ¿verdad? Ese yo, ese sí mismo que tenemos los seres humanos. Entonces, déjeme recordarles que el desarrollo del niño es un factor clave para dar origen a ciertas patologías en el futuro. Y la manera en cómo es acompañado este niño durante esta etapa es importante para poder determinar su personalidad en la vida adulta. El acompañamiento que reciba por parte de sus padres, de la educación que estos le den, van a ser decisivos en este proceso. De igual manera, se plantea que los padres que padecen trastornos mentales graves o que actúan de forma
negligente e incoherente ante la necesidad de sus hijos, generan un vínculo desorganizado, produciendo en el niño distintos conceptos de sí mismo y de otro. Si un niño no tiene un concepto determinado de sí mismo y se encuentra confundido respecto a lo que es y lo que no es, difícilmente podrá trasladar esa delimitación a otras áreas de su vida. Si se encuentra confundido y no comprende la diferencia entre él y el mundo que le rodea, ese mundo exterior, no logrará un desarrollo óptimo de su personalidad. Y esto le podría generar futuras patologías con distintos niveles de gravedad. En el proceso de disociación se produce una división entre dos procedimientos, por un lado, la respuesta de huida o el enfrentamiento de la situación amenazante y por otro lado el proceso de subsistencia. Y esta división provoca que algunos de los fragmentos de la personalidad enfoquen su energía en la supervivencia y otros se alojen en la situación traumática y su afrontamiento. Esto es muy importante que nosotros los conozcamos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las respuestas que se puedan dar en la vida de un ser humano en etapas tempranas van a jugar un papel fundamental para la construcción de ese ser, de ese sí mismo. Recuerden que los sentimientos se hacen intensos y a veces se hacen impredecibles. Y esto lo digo porque la persona inclusive puede volverse más irritable de lo usual y su estado de ánimo puede cambiar de forma sin precedentes y puede sentir ansiedad, nerviosismo, inclusive depresión. Recuerden que el trauma afecta los patrones de pensamiento y del comportamiento del ser humano. Las reacciones emocionales recurrentes pueden ser comunes y con frecuencia se va a afectar las relaciones interpersonales donde se van a generalizar prácticamente mayores conflictos como discusiones más frecuentes con familiares y compañeros de trabajo. Por otro lado, se puede experimentar un distanciamiento o un aislamiento y rechazo de las actividades usuales y los síntomas pueden acompañar a este estrés al extremo. Por ejemplo, dolores de cabeza, náusea y dolores en el pecho que pudiesen necesitar atención médica. Además de los trastornos persistentes pueden empeorar debido al estrés. Déjeme decirle que quizás estas personas a través de su dolor pudieron liberar la capacidad de su cerebro para poder entrar en un mundo mental desconocido, donde ellos solamente son los eh, protagonistas, donde ellos son los protagonistas. Por eso es muy importante, y siempre lo he dicho, cuidar la salud mental de los más pequeños, porque esto en la vida adulta puede desencadenar en un trastorno de identidad disociativo, pudiendo afectar su psiquismo de una manera muy grave. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si pueden dejar preguntas, yo se las podría responder en el chat de este congreso o me lo podrían facilitar para yo poder así responderle cualquier duda que puedan tener con respecto al trastorno de identidad disociativo.